Estimados, estimadas, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Durán. Yo seré su docente del módulo AMP 202, que es Transparencia y Probidad en la Administración Pública. ¿Ya? A continuación, este video trata principalmente un resumen, una cápsula de resumen de la semana 1 del módulo. Ya es un video que en el fondo explica a grueso rango, a grueso modo, lo que es los contenidos de la semana. En esta semana número 1, ¿ya? El primer elemento que vamos a ver es un elemento bastante particular, que es el manual de transparencia, de probidad y transparencia, ¿ya? Antes de hablar de los conceptos de probidad y transparencia, vamos a hablar de este punto, que es que este manual es un documento elaborado en el año 2008 por el Ministerio de la Secretaría General de Presidencia, ¿ya? La Secretaría Ejecutiva de la Agenda de Probidad y Transparencia y Dirección Nacional de Servicio Civil. El objetivo de este manual es ayudar a los servidores públicos a conozcan las normas, ¿ya? Para comportarse en forma proba y transparente, ¿ya? Este manual tiene una génesis que viene del año 94, cuando el gobierno del presidente Eduardo Frei convoca una Comisión Nacional de Ética Pública para análisis exhaustivo del funcionamiento de la administración pública, que esa comisión recomienda en el fondo 41 recomendaciones para el mejoramiento de la administración del Estado en ese punto. Lo anterior, posteriormente en el año 1999, antes del término del gobierno de Frei, trae consigo la creación de la promulgación de la ley de probidad, ya que regulaba temas como el acceso a la información administrativa, las inhabilidades e incompatibilidades de los funcionarios del Estado, el tráfico de influencia y el conflicto de interés. ¿Ya? Posteriormente, ese mismo año, se promulgó la ley 19.645 que actualizó estas disposiciones en el Código Penal, ya en el fondo que incluía hoy los delitos de corrupción para estos efectos. ¿Ya? Eh, Posteriormente, existen otras normativas vinculadas principalmente al año 2003, cuando estalla el escándalo del Mobgate, ya para perfeccionamiento del sistema, el funcionamiento del sistema de probidad y transparencia del Estado. La ley 19.882, que establece los concursos, los procesos concursales de ingreso en la administración del Estado, ya el sistema de alta dirección pública y la creación de la Dirección Nacional de Servicio Civil. Las leyes 19.875 y 19.896, que era la evaluación de resultados, ya un mecanismo de evaluación de resultados de la gestión financiera del Estado. Y la ley 19.884 y 19.885 del 2003, ya, que el objetivo es transparentar el financiamiento de las campañas políticas y los partidos políticos, ya. Además de la 19.880, que crea una ley de bases del procedimiento administrativo, o sea, cómo debe operar administrativamente el Estado en cada uno de los elementos, y la ley de compras públicas, que establece el mecanismo de compra de la administración del Estado, la ley 19.863 del 2003, que regula los gastos reservados de las altas autoridades públicas, y la 20.088 del 2006, que exige una declaración a la autoridad y altos funcionarios del Estado. ¿Ya? En este sentido, este manual, en el fondo, tenía como objetivo sistematizar las normas existentes, simplificar el contenido de las normas, facilitar la capacitación e inducción de los funcionarios y reconocer el valor de la función pública. ¿Ya? Este manual, en el fondo, es una base de cómo debe funcionar en materia de probidad y transparencia el sector público. Pero bien, antes de eso, también deberíamos hablar de qué es la probidad. ¿Ya? En ese sentido, el principio de probidad en la ley 18.575, que es la ley de bases generales de la administración del Estado, dice que la probidad en el fondo es observar una conducta funcional intachable y un desempeño honesto y leal de la función pública, con preeminencia del interés general por sobre el particular. ¿Ya? En este sentido, el objetivo del principio de probidad administrativa tenía eh, comprender y darle un sentido a un conjunto de conductas específicas tipificadas con los cuales los funcionarios tenían que guiarse, ¿ya? Para ejercer una función proba. En este sentido, la propia ley de probidad y transparencia establece, por ejemplo, incompatibilidades, inhabilidades, y describe conductas, ejemplos de conductas que contravienen, por ejemplo, el principio de probidad administrativa, y también se establecieron un poco los deberes derivados de la probidad,
como las declaraciones para los altos cargos del Estado. ¿Ya? Algunos deberes relativos a la probidad también son los siguientes: el correcto ejercicio del poder público, ser razonable e imparcial en las decisiones de las autoridades, la rectitud en la ejecución de normas, planes, programas y acciones, integridad ética y profesional, la expedición y el cumplimiento de las funciones legales, el acceso ciudadano a la función pública. ¿Ya? Respecto a este principio de probidad administrativa, es aplicable a todas las autoridades y funcionarios del Estado. ¿Ya? Ojo, con funcionarios del Estado nos referimos a todos los funcionarios de planta o contrata. Las personas que realizan trabajos honorarios en la administración del Estado no están sujetos a esta ley, mas sí generalmente sus convenios honorarios establecen que no pueden incurrir en conductas contrarias a la misma. ¿Ya? Cabe señalar que, por ejemplo, un caso particular que es el caso de los ministros de Estado que no son funcionarios públicos y por tanto no están afectados a la norma en materia de responsabilidad administrativa señalada en el estatuto administrativo, pero de todas maneras les resulta aplicable el principio de probidad tal como lo indiqué anteriormente. ¿Ya? Los las personas honorarios, que especifique su caso, y las personas del Código del Trabajo generalmente cuando suscriben un contrato en el Código del Trabajo contratado por una administración del Estado, es raro, pero ocurre, en las cláusulas se ponen elementos vinculados con las disposiciones de la ley de probidad y transparencia. Bien, es un poco hablando de la probidad, pero respecto a la transparencia, también tenemos que referirnos a este principio. Por ejemplo, la Ley Orgánica Constitucional de Base General de Administración del Estado establece que las instituciones públicas deben ejercer de una manera su función que permite promover el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que adopten en ejercicio de ellas, que es el principio fundamental de la transparencia. ¿Ya? En Chile en general, de hecho, la transparencia y la publicidad son actos que están regulados por ley, que en el fondo son la norma general que los actos del Estado sean transparentes y sean públicos, salvo en aquellos casos de reserva o secreto. ¿Ya? En respecto a la exigencia constitucional de transparencia, esta se consagra en la ley específica que regula la transparencia de la función pública y acceso a la información de la administración del Estado. ¿Ya? Los actos en ese sentido y resoluciones de órganos del Estado, sus fundamentos, documentos que sirven de sustento o complemento directo esencial, son públicos, salvo la excepción del artículo 21 de la ley y prevista por quórum calificado, que son funcionamiento del servicio, seguridad nacional, orden público, para indicarles o adelantarle algunos puntos que posteriormente veremos en detalle. ¿Ya? Cabe señalar que la transparencia, existen dos formas de aplicarse. Una es la transparencia activa, que es la acción positiva del Estado de poner la información a disposición permanente del público sin mediar requerimiento. Normativamente, esta información tiene que estar puesta, por ejemplo, en los sitios web de cada una de las instituciones públicas, en lo que es una pestañita que dice gobierno transparente o transparencia pública. Y por otro lado, también existe lo que es la transparencia pasiva, o el derecho de acceso a la información administrativa, que consiste en la entrega de información administrativa a las personas que requieran ya esta información por los mecanismos determinados para ello, y que reitero, veremos a posterior. Esos son los contenidos generales de esta semana número 1. Espero que puedan ver el video, leer el contenido descargable y el interactivo, ¿ya? Y nos vemos en otra ocasión. Cuídense.